Bueno, llegamos ya a la última presentación de estos encuentros, en esta ocasión con Núria Soler Bardalet, que es responsable del Departamento de Archivo y Documentación de la Fundación Antoni Tapis de Barcelona. Núria es licenciada en Historia del Arte y en Filología Italiana por la Universidad de Barcelona. Tiene 5 años de experiencia como responsable de librerías especializadas en arte contemporáneo, como la del Centro de Arte Santa Mónica y la de la Fundación Tapies. Desde 2008 trabaja en el Departamento de Documentación de la Fundación Tapies, donde además ha colaborado en el desarrollo del proyecto del Archivo Tesauro dirigido por Russell y Jorge Blasco. Y hoy nos hablará sobre el archivo que están desarrollando, bueno, que ya habéis presentado además, que es un archivo de código abierto y que nos explicará ahora. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer a Elena la invitación, porque además llevamos 3 años trabajando en todo eso y que de golpe y porrazo te llamen y te digan qué bien que venir a presentar el proyecto, bueno, da mucha satisfacción porque a veces estás solo trabajando en tu institución y no te das ni tan siquiera mucha cuenta de lo que estás haciendo. O sea que muchísimas gracias a Elena y a Artium. Yo antes, no sé si conocéis muy bien la Fundación Toni Tapies, pero bueno, para no extenderme en lo que es la Fundación, un poco lo que os ha contado esta mañana Teresa de la Fundación Miró, pues la Fundación Toni Tapies es un proyecto bastante parecido de museo, es decir, es un museo que está pensado sobre todo para difundir la obra y el pensamiento de Antoni Tapies, pero también de la cultura y del arte contemporáneo. O sea, en sus estatutos está con el mismo peso Antoni Tapies y el arte contemporáneo y la difusión de la cultura contemporánea. Eso significa además para nuestro proyecto que la Fundación lleva ya 22 años trabajando y la Fundación tiene por una parte la colección de Antoni Tapies, pero lo único que tiene referente a su pasado son las exposiciones, y de las exposiciones temporales pues no conservamos nada, en el sentido de no se conserva obra, con lo cual tu único soporte para recuperar tu memoria y tu historia es tu archivo. Dicho esto, haré un pequeño resumen sobre qué trata el proyecto Artes Combinatorias, que es el proyecto en el que hemos estado trabajando estos 3 años, y un poco es una plataforma que abre el archivo histórico de la institución como espacio de trabajo, en donde documentos digitalizados se proponen como recursos educativos con la idea de facilitar la investigación y la experimentación en torno al arte contemporáneo y la obra de Antoni Tapies. A mí me gustaría empezar con la definición de archivo de la RAE, de la Real Academia Española, y la Real Academia Española dice que un archivo es un conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etcétera, producen en el ejercicio de sus funciones. Esta definición de la RAE, que es perfecta, es insuficiente en el fondo para definir lo que es un archivo, porque un archivo, muy bien, es un conjunto documental, pero también es un espacio, un edificio, un lugar donde además de preservar y ordenar siguiendo los criterios científicos de la archivística, pues se regula el acceso a la documentación. Y los archivos, yo creo que tenemos una misión muy importante, que es la de facilitar el acceso democrático a los ciudadanos de la documentación que tenemos y preservar la transparencia administrativa de las instituciones, especialmente las públicas. La Fundación es una fundación privada, pero como tenemos subvención importante pública, creo que estamos también dentro de esta obligación, casi diría moral, de enseñar y preservar nuestra memoria y abrir nuestros archivos. Es así, desde los parámetros de accesibilidad y transparencia, que el archivo de la Fundación, dedicada, como os he dicho, a la difusión del arte, se plantea, a partir sobre todo del año 2006-2007, poner en marcha el archivo de la institución, y en los últimos 3 años nos pusimos en la locura
de crear un espacio para la consulta del archivo, de empezar con la digitalización de sus fondos, de diseñar una plataforma en software libre, todo al mismo tiempo y contemporáneamente. Con un equipo humano súper reducido, éramos 3 personas y en mitad del proceso a una se la despidió porque había problemas económicos. O sea, por una parte tuvimos una subvención muy importante del Ministerio de Industria y Turismo, el Plan Avanza, que muchos de vosotros conoceréis, pero a pesar de tener ese soporte, como las cosas están tan mal, pues en la fundación se despidieron 4 personas y una de ellas formaba parte de nuestro equipo. O sea que al final nos quedamos 2 luchando con un megaproyecto súper grande. Pero antes de empezar directamente a explicaros el proyecto, me gustaría un poco hacer una reflexión histórica de por qué creo que los museos, sobre todo de arte contemporáneo, en los últimos años nos hemos dedicado a sistematizar nuestros archivos. Yo me atrevería a decir que unos 15 años, sobre todo en el arte contemporáneo, se puso muy de moda el concepto archivo. Y todos como locos nos pusimos a hacer exposiciones sobre archivo. Que aquí tenéis el ejemplo de la fundación, ¿no? Se hizo culturas de archivos, se expuso a Valcárcel Medina, pero que la exposición tenía mucho que ver con el archivo. Se hizo una exposición en el 2005, que es esta que se llama Entusiasmo, de archivos de cine amateur de Polonia, todo cosas así como muy raras. Luego tuvimos la exposición de Pedro G. Romero, que es un artista que trabaja sobre el archivo, o el año pasado creo que fue de Pere Noguera, que también es un artista catalán que trabaja con el archivo, y ahora mismo tenemos una exposición que se llama React Feminism, que habla sobre archivos feministas. Es decir, todos nos volvimos locos con el tema del archivo. Y yo creo que caíamos en una gran contradicción. O sea, por un lado hablábamos del archivo, sobre todo desde un punto de vista estético, incluso de político, ¿no? La transparencia, el archivo, ciertas obligaciones, y como somos instituciones jóvenes, pues resulta ser que nosotros no clasificábamos nuestro archivo. O sea, así íbamos, ¿no? Pero al mismo tiempo guardábamos la documentación, pero yo creo que no éramos todavía, ¿no? Bueno, la Fundación, que no es de los museos más jóvenes, sino que creo que es uno de los más viejos, tiene 22 años. La Fundación Miró en Barcelona, que es uno de los primeros, pues o sea, somos relativamente jóvenes como instituciones, ¿no? Y yo creo que hace unos 7, 8 años ya, afortunadamente, tampoco no es una cosa que nos esté sucediendo ahora, pues la mayoría, yo hablo sobre todo por Barcelona, que es el caso que conozco más, pues estamos todas las instituciones, MACBA, Picasso, Centro de Cultura Contemporánea, la Fundación, pues planteándonos esto del archivo en serio y decir, bueno, muy bien de hablar el archivo desde un punto de vista estético, pero no caigamos en la contradicción y hagamos los deberes y pongamos nuestra documentación también a disposición de los usuarios, ¿no? Dicho esto, también me gustaría aclarar una cosa, porque muchas veces cuando en la Fundación hablamos de archivo, la gente dice, qué bien, tienen el archivo de Antoni Tàpies. No, no tenemos el archivo de Antoni Tàpies. Antoni Tàpies, como muy bien sabéis, falleció el año pasado, pero todavía, y eso es una decisión creo bastante normal, la familia no ha tomado ninguna decisión sobre dónde irá el archivo. Bueno, yo sé ahora mismo, porque tenemos conversaciones con el hijo y además me pide consejos, que están ellos mismos empezando a sacar los papeles con todo el valor además sentimental que tiene para ellos, con lo cual el archivo de Antoni Tàpies está todavía en manos de la familia y nosotros, lo que es el archivo, pues es el archivo de las exposiciones temporales, como os decía, ya sean sobre Antoni Tàpies o sobre otros artistas que hemos expuesto. Y entonces el proyecto Arts Combinatorias pues nace un poquito de aquí, ¿no? De la resituación de la Fundación delante de su propia trayectoria y de la necesidad, yo creo también, de acercar el museo a una sociedad cada vez más ávida de información. Yo creo que el museo tiene que cambiar un poco su dinámica y no ser solo un museo, esa caja blanca donde transcurren exposiciones, sino que tienen que pasar cosas paralelas al mundo de las exposiciones, ¿no? Entonces, pues,
el proyecto del archivo y de digitalización nació bajo esa perspectiva de ofrecer un tipo de información distinta al usuario. La ponencia, como habréis visto en el folleto, se llama Archivo en Código Abierto. ¿Por qué archivo en código abierto? Aparte de porque hemos hecho una plataforma en software libre, que eso es fantástico, pero la apertura yo creo que no estaba solo en una apertura tecnológica, sino que la idea era abrir el archivo desde distintas perspectivas, ¿no? Cuando nos planteamos el proyecto, nos planteamos desde un inicio trabajar, hicimos 4 aperturas o podemos hablar que nos planteamos 4 aperturas simultáneas y una de ellas fue trabajar desde el inicio vinculados al Departamento de Educación. Para nosotros era absolutamente muy importante trabajar con el Departamento de Educación, porque un archivo al fin y al cabo es una cosa que tiene que ser consultable algún día, si no, no sé para qué lo hacemos, ¿no? Otra apertura fue la del archivo online, que además soltaré una pregunta cuando explique este punto, que es un archivo online es una nueva manera de clasificar, que intentaré responderla también. Luego también intentamos hacer apertura de los contenidos, cosa que tampoco no es muy fácil teniendo en cuenta las limitaciones de derecho de autor y no solo, que también es un tema que abordaremos luego cuando hablamos de documentación y no de obras de arte. Y luego también intentamos, creo que esta es la parte igual que nos ha quedado un poquito más pobre, pero intentamos que los usuarios pudieran apropiarse y de alguna manera interactuar con los contenidos digitalizados que subíamos a la plataforma o no, que estamos subiendo. Pero empecemos desde el principio, que es de la creación del archivo vinculado al Departamento de Educación. Lo que veis aquí es el plano de esta nueva sede que abrimos el año pasado en la Fundació. Como veis, el archivo es esta habitación pequeñita de aquí. Aquí está una de las aulas de educación y luego tenemos la sala más grande, que es una sala polivalente. La idea de un espacio tan abierto, además las puertas se abren de las aulas, tenemos un suelo técnico, podemos cablearnos en cualquier punto de todo este espacio muy grande, pero la idea, como os decía, de hacer este espacio conjunto era la idea de crear un espacio de trabajo abierto y colectivo donde los visitantes, investigadores, colaboradores de la Fundación pudieran compartir, divulgar, actualizar los contenidos que la Fundación había generado en el ejercicio de sus funciones, es decir, que el archivo un poco fuera el epicentro de este espacio, ¿no? Compartir con el espacio y con el Departamento de Educación nos ha llevado también a compartir proyectos. Y uno de los proyectos más importantes es Prototips en Codi Obert, que lo empezamos el año pasado, que yo estoy muy contenta como archivera de este proyecto porque es un proyecto pedagógico donde el centro epistemológico de dicho proyecto es el archivo. Y lo que hacemos es invitar a universidades, invitar a escuelas, invitar a grupos organizados a que tomen el archivo como una oportunidad para investigar los procesos culturales de la Fundación y que implica también pues, un poco de España, al fin y al cabo, ¿no? Y bajo esta premisa de colaboración pues, se propuso a los participantes usar el archivo como una herramienta. Y yo creo que es muy importante porque creo que a partir de la apertura del archivo lo que ofrecemos es la posibilidad de entender el arte contemporáneo a través de sus mecanismos de trabajo. O como dice Laurence Russell, la directora de la Fundación, entender el archivo como un dispositivo de documentos cuya asociación, reordenación es susceptible de proponer otra historiografía. Yo creo que una de las cosas más importantes y de las que estamos más contentos es que hay una tendencia, cada vez menos, pero la historia del arte se empeña mucho en centrarse en las obras de arte, cuando en realidad toda la documentación que rodea una obra de arte, que es mucha, al final es la que legitima
qué es la obra de arte. Y nosotros, como museos de arte contemporáneo, lo que hacemos además es crear historia del arte y somos uno de los agentes que deciden lo que es arte y lo que no es arte. Con lo cual, abrir el archivo significa poder estudiar estos mecanismos que al fin y al cabo legitiman, ¿no?, lo que es el arte del presente y del futuro. Yo creo que eso es muy importante. También entendiendo esta idea de educación desde una perspectiva más amplia, lo que sí que hemos hecho durante todos estos 3 años para realizar la plataforma tecnológica realmente hemos necesitado unos procesos de investigación bastante importantes. Eso ha sido más a un nivel local, aunque nuestras compañeras de Tabacalera también vinieron a algunos de los seminarios que hicimos. Fue intentar hacer compartir el trabajo de las investigaciones con nuestros compañeros de otros museos especialmente. Y uno de los seminarios y talleres que tuvieron más éxito fue a propósito de los derechos de autor y cómo nos condiciona, pues, a las instituciones de arte contemporáneo este tema. Y bueno, fue muy agradable compartir dudas y soluciones con compañeros de otras instituciones, porque además muchas veces también te reconforta. Ellos a veces tienen información que tú no tienes y viceversa, ¿no? Y ahí hemos trabajado especialmente de manera muy estrecha con el MACBA, con Pamela Sepúlveda y Maite Muñoz, que siempre nos estamos pasando cosas, ¿no? Y eso creo que es muy importante y a nosotras nos ha ayudado mucho, visto que éramos solo 2 personas, pues a confiar en nuestro trabajo. Pasamos al segundo punto, el archivo online, una nueva manera de clasificar. Como dije al principio, la Fundación empieza la sistematización del archivo en paralelo a su digitalización, pero nunca entendimos la digitalización solo bajo una perspectiva de conservación, sino y sobre todo también como una oportunidad para divulgar nuestros contenidos. Es así como intentamos crear esta plataforma. Aquí tenéis, bueno, son pantallazos. Luego, si tengo tiempo, os intentaré mostrar la plataforma de verdad, pero me da un poco de miedo que en el directo a veces se cuelga la página web o cosas de esas y no quería en el directo jugármela mucho. Pero lo que intentamos es crear una herramienta de gestión documental que fuera útil tanto para la persona que archiva como para luego el usuario que tiene que consultar la documentación albergada, ¿no? Así pues, intentando ser coherentes con la propuesta inicial, diseñamos una plataforma, evidentemente, en software libre y pensando también en la posibilidad de que la herramienta pudiera ser aprovechada por otras instituciones culturales como nosotros, ¿no? La plataforma As Combinatorias, me fue muy bien que ayer Juan Antonio Pastor hablara sobre web semántica, porque así me descarga de una responsabilidad muy grande, porque la plataforma de la Fundación se ha hecho con web semántica en un intento de acercar la gestión documental a los nuevos retos que la red proporciona. Con eso también quiero ser muy humilde, porque es un proyecto muy pionero. De hecho, estamos en una versión prototipo todavía. O sea, creo que hemos sido muy valientes por un lado, pero bueno, también hay que asumir que entender y convertir un archivo, es decir, una base de datos tradicional que al máximo puede ser relacional a una web semántica, no es fácil. Y además no es fácil porque la ontología la diseñamos desde la Fundación. Y la diseñamos desde la Fundación porque las personas, los informáticos, pero incluso los expertos en ontologías que pudimos encontrar más a mano en Barcelona, saben mucho de teoría y poco de práctica muchas veces. Y cuando los pones en una realidad que no es la suya, pues se asustan. O sea que al final tenemos una ontología bastante apañadita, pero tengo que decir que creo que no le sacamos toda la potencialidad semántica que se le puede sacar. Pero bueno, ahí estamos para aprender y para seguir trabajando. Lo que sí permite, yo creo, y eso, la pregunta era, ¿es una nueva manera de clasificar? Nosotros, para realizar la ontología, lo que sí que os puedo decir es que aprovechamos el cuadro de clasificación que ya teníamos del archivo y lo que hicimos es intentarlo transformar un poco a este nuevo lenguaje, ¿no? Así pues, yo creo que más que una nueva manera de clasificar, lo que permite el uso de la web semántica es plantear
replantear los sistemas tradicionales de clasificación y ordenación, convirtiéndolos en más flexibles, por un lado, interrogar la base de datos por parámetros distintos, que a partir de un etiquetado que puede ser rico hasta la infinitud, además, pues permite combinaciones de interrogación y de visualización de la información distintos a los que estamos acostumbrados. También os tengo que decir que cuando hablamos de visualización, otra cosa que nos fue bastante difícil es, una vez tú tienes el lenguaje construido, es pensar cómo se va a ver eso. Y desgraciadamente hay pocos ejemplos, incluso nos inventamos la ontología también porque no habían ontologías de archivo. Bueno, pues estuvimos buscando. Ahora empiezan a ver, o sea, justo cuando tú te matas, publicas, está en Gamma, en Europeana, que es una versión muy reducida, que no nos hubiera servido, pero bueno, ya es un pequeño modelo. Hay en Bélgica un proyecto que se llama Gamma, pues que también ha hecho más o menos lo mismo que nosotros. Y entonces estábamos ahí todos tirando del carro y mira, no tuvimos la suerte de conocernos, ¿no? Hay una antología que es maravillosa, pero que no sirve para describir un archivo, que es la del CIDOC, que sirve para describir, yo creo, el arte, sobre todo vinculado con la historia del arte. Es una antología extensa, maravillosa, pero que no servía tampoco para describir un archivo. De todas maneras, del CIDOC sí que tomamos algunas cositas, como también de otras ontologías existentes. Y bueno, ahí estamos, ¿no? También deciros que una ontología no nos asuste, porque es una cosa que hay un programa que te permite escribirla y bueno, es algo que se puede hacer. Lo que sí que me atrevería a decir que el reto digital, y que es la gran diferencia, yo creo que más que clasificar de una manera distinta, lo que te obliga, sobre todo partiendo del punto de vista de un archivo, es a clasificar de una manera distinta. Los archiveros lo que acostumbramos a hacer es a escribir expedientes y subexpedientes. Cuando trabajas en online, lo que haces es subir la unidad documental más pequeña. Ya subes la foto, subes la carta. Y eso sí que yo creo que para ser prácticos te obliga a hacer un pequeño trabajo de curaduría, que yo le llamo así, que es de seleccionar, los documentos que hay que digitalizar, porque no tiene sentido digitalizarlo todo, eso tenemos que tenerlo todo muy claro, y luego también cómo agrupar esa unidad documental mínima. A veces hay cartas que tiene sentido digitalizarlas una a una, pero a veces, si es un bloque de correspondencia, pues clasificas el bloque entero y un poco, pues según el subexpediente que tengas en tus manos, pues te obliga a clasificar de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un trabajo también incluso divertido tomar este tipo de decisiones donde el archivo se convierte en una cosa un poquito distinta, ¿no? De cuando es en papel, que los tenemos en esas cajas perfectos. ¿Qué más deciros? Sobre la parte tecnológica no me voy a extender muchísimo más. Os digo, es lo que ayer contó Juan Antonio. Cumplimos todos los requisitos, absolutamente todos, de la web semántica y de datos enlazados, y lo que sí que os voy a describir de manera sucinta qué tipo de módulos hemos hecho, porque la plataforma la hemos construido a través de módulos, con lo cual cada persona que quiera reaprovechar alguno de los aspectos de la plataforma pues se los puede descargar de forma independiente. Y animaros también, en el caso de que alguien quiera utilizar todo este portaaviones que hemos construido, porque es un portaaviones, en realidad lo que hay que cambiar es la ontología, y hacer una ontología, como os he dicho, es una locura, pero es súper divertido, aprendes muchísimo, haces todo esto de los RDFs y al final lo que significa la web semántica, lo que intenta es hablar como hablamos los humanos, es decir, construir un sujeto, un verbo y un predicado, y a partir de ahí empezar a construir las bases de datos. O sea, que es algo que se puede hacer y que, bueno, y que os animo a que lo hagáis incluso. Intentando escribir de manera sucinta los distintos módulos que tenemos. A ver, que esto lo tengo aquí apuntado. Tenemos un
una máquina de conversión en multiformato de los archivos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que los vídeos que tú tienes en alta los pasas por esa máquina y te los convierten de manera muy rápida en baja sin que tú tengas que estar, lo hace de manera automática una vez lo subes a la plataforma. Este paquete se puede bajar de forma autónoma. También tenemos una herramienta que se puede bajar de manera autónoma, que es un filtro legal, que no os los cuento porque os lo voy a contar ahora en qué consiste el filtro legal. Luego hay una gestión granular y flexible de los usuarios de la plataforma. También tiene funcionalidades de búsqueda con indexación completamente configurable. Cumplimos con el protocolo de OAI, que es lo que decíamos ayer, de datos enlazados. El lenguaje semántico se exporta, tú dejas la API abierta y todos tus datos pueden ser capturados por otras instituciones. Y bueno, para nosotros era muy importante, también hablando de la apertura, pues estar con lo que es Linked Data, los datos enlazados, porque tenemos poca documentación todavía subida. De hecho, hemos subido solo un expediente que fue hecho rápido y corriendo para la presentación que tuvimos en julio. Como os digo, soy la única archivera de la Fundación, yo estoy sola en el departamento. La persona que me ha ayudado a construir todo este proyecto trabaja en la web, pero llevar la web de la Fundación ya la satura también de trabajo. Y yo todavía no he visto los beneficios de los datos enlazados. O sea, intento imaginármelo, pero lo quiero ver cómo esos datos enlazados enriquecen también mi plataforma y eso todavía no lo hemos puesto en explotación. Estos son pantallazos de la plataforma. Aquí esto es la parte de administración y esto, lástima que se ve mal porque tuve que convertirlo en PDF porque el PowerPoint se me descuajeringó porque yo trabajo en Mac, lo pasé yo tengo un PC sin Windows y bueno, Dramón, rehacerlo de nuevo y bueno, el PDF no tiene la misma definición. Pero bueno, esto es un poco lo que serían las categorías principales de la ontología. Para que os hagáis una idea, es un árbol y luego vas construyendo. Y esto es un pantallazo de un expediente y lo que veis abajo, estas dos filas de aquí, son todos los filtros con los que se puede filtrar la documentación que hay en la base de datos. Es un sistema de filtrado bastante amplio. Y esto es Antoni Tàpies y lo que te permite la web semántica, por ejemplo, son ver, ¿no? De manera automática te recoge la información y qué es lo que ha hecho como artista, que ha participado en no sé dónde, está relacionado con los expedientes relacionados donde aparece la figura de Antoni Tàpies, etcétera. Y eso te lo hace sin que tú tengas que hacer nada porque lo has programado ya desde dentro. Apertura de contenidos. La apertura de contenidos, cuando tomas la decisión de poner un archivo digital online, antes que nada yo creo, y tuvimos la precaución de hacerlo, es hacer un análisis exhaustivo de qué documentación que tú posees puede habitar la red. Porque a mí me gusta mucho hablar de los museos de arte contemporáneo, especialmente porque somos más susceptibles que otro tipo de archivos, de que la documentación que tenemos depositada en nuestros archivos es una documentación que está viva. Y está viva porque ha sido producida o hace referencia a personas, instituciones, empresas que todavía están en activo y que por lo tanto son susceptibles de estar comprometidas por dicha documentación. Hay fotografías, hay facturas, hay textos de autores, registros de conferencias. Bueno, todo esto afecta a personas que están vivas y que pueden tomar decisiones todavía sobre si quieren o no quieren salir. Entonces, la documentación que tenemos por su juventud está vinculada de una manera muy determinante por la restricción de la propiedad intelectual. Eso no os lo falta que os explique nada porque es la batalla de cada día de todos los museos y sobre todo de los centros de documentación, bibliotecas que queremos publicar y a veces pues no podemos. Tenemos muchísima obra que hace referencia
que tienen una autoría y por lo tanto la propiedad intelectual marca mucho. Pero también cuando hablamos de un archivo, las restricciones de protección de datos, intimidad de persona y confidencialidad son aspectos legales que son muy importantes también. A pesar de todas estas limitaciones, tengo que decir que había, a pesar de todo, una gran cantidad de archivos susceptibles de ser puestos en línea. Entre otras cosas porque cuando trabajamos para una institución o una empresa, nosotros no somos propietarios del trabajo que realizamos. En realidad, el propietario es la institución. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos lo que los trabajadores de la Fundación Toni Tàpies han producido, eso se podía colgar. El resto, una factura, un texto de fulanito, eso hay que planteárselo. Pero lo que sí que producen los trabajadores es propiedad de la Fundación y si la Fundación decide ponerlo a disposición online, en este caso que es el tema más susceptible, puede hacerlo. También, visto que ya teníamos esa gran cantidad de documentación, nos dimos cuenta de que si empezamos a trabajar con una política de contratos como Dios manda, era mucho más fácil, a partir de ahora, al menos pensar como producción documental desde el presente hacia el futuro, pues tener todavía más documentación que pudiera habitar la red. Y eso se hace haciendo una política de contratos flexibles. No se trata de obligar a nada a nadie, pero si tú en el contrato que haces a conferenciantes, a textos, a fotógrafos, das la opción de publicar bajo licencias libres o si no quieres la licencia libre, al menos autorízame a publicar, pero yo tengo un papel y un documento que así me lo dice, facilita mucho el trabajo y está siempre dentro del marco legal. Yo tengo que decir que nosotros vamos a asumir riesgos igualmente, es decir, yo voy a colgar todas las fotos de instalaciones de todas las exposiciones. Y yo ya sé que hay autores que puede ser que me llamen, pero lo voy a hacer. Hay una nota que dice que si te molesta, lo sacaré. Pero bueno, en algunos aspectos yo creo que vamos a rozar un poco la ilegalidad, pero bueno, estamos ahí también para eso, para cambiar cosas y si queremos que las cosas cambien, pues hay que llevarlas a veces un poco al límite, porque no tiene sentido la cantidad de limitaciones que crean los derechos de autor. O sea, está bien que los autores se ganen la vida, pero todo tiene un límite también. Además, han cobrado muchas veces ya por ese trabajo, han cobrado por estar expuestos y el dinero es público. Y lo público, algún día u otro, tiene que retornar a lo público. Bueno, yo creo que aquí se trata de hacer también un poco de militancia. Y digo eso cuando vivimos de los derechos de autores. La Fundación, ahora ya no porque ha muerto, pero durante todos estos años ha sido la depositaria. Pero creo que hay una línea de entremedio donde se puede jugar en todo. O sea, yo a nivel personal pienso una cosa, pero incluso defendiendo a la institución, que a veces te toca, porque además yo a veces me toca gestionar parte de derechos de autor, creo que hay una línea. Y además tuvimos una discusión muy fuerte con Vegap porque les dijimos que nosotros teníamos este proyecto y que íbamos a colocar fotos de obra de Antoni Tàpies. Y nos dijo, hombre, pero tal. Digo, bueno, es en baja resolución, ¿qué es lo que te molesta? No se podrá utilizar con fines comerciales, ¿verdad? Porque es en baja resolución. Y además, hasta día de hoy soy el depositario de los derechos. O sea que lo vamos a publicar y mejor que nos llevemos bien que mal, porque, bueno, de eso se trata, ¿no? Y fue una relación bastante tensa, pero al final muy productiva, porque ahora vamos a publicar seguramente algunas obras de Antoni Tàpies, las fotografías bajo Creative Commons para que puedan salir en Wikipedia y ahora nos empezamos a entender muy bien. Bueno, pues hay que empezar a trazar puentes de diálogo. Pero como os decía antes, además de todo eso, para facilitar todo este trabajo de cuando pones online documentación, claro, para mí ahora es muy fácil porque después de haberme machacado la ley de propiedad intelectual, de Creative Commons y de todo eso, yo ahora ya lo hago directamente. Pero pensamos también que podía ser muy útil crear un filtro legal. Es decir, cuando yo subo un documento, una carta, una foto, poderlo, una vez has puesto todos los metadatos, analizarlo desde un punto de vista legal. Y bueno, aquí tenéis el ejemplo, se trata de que
el filtro este te va haciendo una serie de preguntas que tú vas respondiendo, ¿conoces el autor, no conoces el autor? ¿Tienes los derechos, no tienes los derechos? En el caso de fotografías salen personas, ¿son públicas, no son públicas? Daña el honor, porque, claro, en principio, por ejemplo, no lo sé, el señor Artur Mas, que es nuestro presidente ahora de la Generalitat, pues yo lo puedo sacar en una foto que le hayamos tomado en la fundación, pero si se está tocando la nariz, no, porque podría dañar su honor. Yo creo que hay otras cosas que deben dañar su honor, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, te hace una serie de preguntas que tú vas respondiendo, ¿no? Aquí te preguntas si conoces el estatuto legal, está publicado en Creative Commons, ¿no? De tal manera que te da una luz verde, una luz naranja o una luz roja. Cuando es roja quiere decir que online no se va a poder ver nunca. Bueno, yo incluso estoy de acuerdo sobre todo en la protección de datos personales, es decir, si sale el número de teléfono de una persona, pues no lo vamos a colgar, ¿no? Porque no me parecería bien. Luego hay los naranjas que se pueden consultar si está registrado, que eso también es una ilegalidad. Hemos hecho como si el centro online fuera el centro físico, cosa que es mentira, porque legalmente no tenemos ninguna cobertura. Pero también creo que el sistema de confianza va a hacer que eso no fracase, porque al fin y al cabo, si nadie te va a denunciar, no vas a tener problemas. Y son documentos, bueno, que están en esa línea que puede ser legal, que puede ser ilegal, pero bueno, que solo vas a poder ver si eres un usuario registrado. Y luego hay los documentos que están absolutamente en verde, que puede consultar cualquier persona desde cualquier terminal en la plataforma online. Como os he dicho antes, dicha herramienta es independiente, con lo cual, y se ha realizado siguiendo las directrices de la ley española. Me gustaría decir con quién la hemos hecho, porque son dos abogados que son absolutamente fantásticos, que son Malcolm Bain y Manuel Martínez Rivas, y lo hicimos también con una gente maravillosa, que son la Cátedra de Programari Lliures de Software Libre de la Universitat Politécnica de Cataluña. Y ese trabajo lo lideré yo con ellos, o sea, yo quiero decir yo, porque desde la Fundación era quien llevaba este paquete de trabajo, y os tengo que decir que he aprendido mucho y que ha sido fantástico trabajar y profundizar sobre estos temas. Luego, por último, está la apropiación de los contenidos por parte de los usuarios. Otro tipo de apertura que nos sitúa en el concepto este de código abierto, que he dicho que es el que planteaba la ponencia, es la posibilidad de interacción que tienen los usuarios registrados con la documentación almacenada en la plataforma. Desde su inicio, la idea del proyecto fue crear un archivo activo, es decir, un archivo, y aquí me paro un momento porque la idea de archivo activo sale de un proyecto que se llamaba Active Archive, del cual nosotros acogimos unas jornadas y que estaba liderado por Constant, con colaboración Arteleco, y que Miren Eraso, una vez más, tuvo un papel muy importante en este proyecto. Nosotros participamos, recogemos esta idea de archivo activo, que no quiere decir nada más que el archivo se pueda nutrir de las aportaciones y comentarios de los usuarios, creándose un espacio de comunicación o intentando crear un espacio de comunicación. Todo esto, cuando se pongan a explicar, yo creo que de aquí a 2 años igual te pido de volver a venir para ver si todo esto que, como no se ha puesto en explotación de una manera definitiva, aunque ya está terminada, hay que ver si estas cosas luego suceden. Pero la idea, digamos, es crear un espacio de comunicación multidireccional, de la institución al usuario y viceversa, y de la plataforma a otras plataformas, que es lo que decíamos antes de siguiendo los principios de Linkedin Data, ¿no? Se trata, pues, eso, de poner un archivo abierto a la lectura, pero también a la escritura, en definitiva, ¿no? Se trata de comentar genéricamente los documentos. También hay la posibilidad de generar hilos de conversación, de recortar y comentar zonas específicas de las imágenes, como sería aquí el caso, que haces un cuadro y puedes añadir información sobre la imagen que tienes en pantalla. También se pueden añadir subtítulos a vídeos y a audios, y se pueden compartir con otros usuarios documentos seleccionados a partir de listas de reproducción o playlist. Esto no sería nada más que la opción de
en un archivo la documentación está clasificada de una manera determinada, pero igual tú llevas una investigación transversal a todos los expedientes que la institución puede poner a disposición y puedes hacer tu selección, que serían los cuadritos que están aquí abajo, de los documentos que a ti te interesan por la investigación que estás llevando a cabo. Además, luego puedes clicar y esta playlist se puede ver como un PowerPoint, para decirlo de alguna manera, es decir, se puede reaprovechar para que sea como una presentación en el aula, si trabajas con los alumnos, etcétera, etcétera. Con estas herramientas de interacción lo que se le facilita es el enriquecimiento de la información de la plataforma a través de la relectura y se puede leer así la información depositada de una manera distinta a los parámetros de la archivística, ¿no? El usuario lo que puede hacer son comentarios públicos, privados y la información que él añade se publica de forma diferenciada siempre a la de la propia institución, ¿no? De tal manera que siempre se pueden reconocer también sus aportaciones. Como conclusiones, yo lo que os puedo decir es que mi conclusión es el título de la ponencia, es decir, que código abierto es el principio y el final de toda esta historia, entendido el código abierto desde esta perspectiva mucho más ancha, ¿no? El proyecto Arts Combinatorias es un intento pionero de digitalizar y poner a disposición del público la documentación que alberga la Fundación en su archivo, pero también facilitar y dar acceso a herramientas tecnológicas, ¿no? Eso es lo que hemos explicado durante todo este rato. Pero yo, que no soy archivera, pero estoy encantada de trabajar en un archivo, tengo que decir que creo que realmente lo que es el valor añadido del proyecto es el corazón del archivo. Y con eso quiero decir que es la documentación que alberga, ¿no? Porque lo que genera conocimiento no es la plataforma online, sino la documentación que contiene, ¿no? Y un proyecto como Arts Combinatorias yo creo que permite, por un lado, resituar las instituciones museísticas y culturales en el marco de la sociedad de la información, que no es una tontería y que creo que nos tenemos que esforzar mucho en ese sentido, y ayuda a redimensionar el papel del museo, creo, en estos albores del siglo XXI, ¿no? Y creo que también la idea es la de crear un mundo más plural, al fin y al cabo, ¿no? Donde las lecturas del arte contemporáneo, como os decía antes, puedan ser realizadas a partir de la apertura de las instituciones que legitiman, en definitiva, su estatuto. Yo iba a acabar aquí mi exposición, pero este domingo estaba leyendo un artículo y voy a acabar con el artículo que estaba leyendo. Es un artículo de Boris Groys que habla sobre Google y el título es Words Beyond Grammar. Y Boris Groys lo que hace es describir la actividad humana como un diálogo prolongado con el mundo, ¿no? Dice, el hombre interroga el mundo y este es interrogado por el mundo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Es una manera muy bonita de definir, pues, a la humanidad o al comportamiento humano delante del mundo. Pero él hace un comentario muy preciso que dice, hoy en día nuestro diálogo con el mundo es sobre todo a través de Internet. Y es verdad. Y no podemos escondernos y hacer ver que el diálogo también se produce por los canales tradicionales, pero cuando interrogamos al mundo lo solemos interrogar por Internet. Entonces él dice que si queremos hacer preguntas al mundo respecto a Internet, actuamos como usuarios. Pero si queremos contestar preguntas al mundo, tenemos que actuar como content providers, es decir, como proveedores de contenidos. Pues mi conclusión sería esto, que la finalidad, o sea, que estamos aquí, museos, archivos, bibliotecas, para actuar como contenedores de contenidos para Internet, y proyectos como este lo que intentan es eso, y creo que es nuestra misión, porque además la información que nosotros podemos
poner en línea, pues tiene la validez de que la hemos hecho nosotros y eso ya en parte la legitima también. Y bueno, ya está. No sé si queréis ver podemos navegar por la plataforma, pero bueno, primero quiero ver si tenéis alguna pregunta o bueno, lo que queráis. ¿No? ¿No hay preguntas? Hola. Sí, hola. Felicidades por la exposición, pero me ha quedado un poco la duda de la propia herramienta, si nos podías hablar un poco más de ella, sobre todo haciendo hincapié en el mundo del software libre y relacionándolo con los archivos, que tan cojo está, ¿no?, ese mundo. A ver, defecto de este proyecto, voy a empezar por ahí. Molamos mucho, lo hemos hecho en software libre, muy bien, pero hemos hecho un traje a medida. Al apostar por la web semántica y no encontrar ejemplos, hemos hecho un traje a medida. Y eso, pues, está bien y está mal. Está mal porque un traje a medida cuesta mucho dinero. Suerte que teníamos un proyecto que nos ayudaba a financiar todo esto, porque si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, la Fundación Antoni Tàpies es relativamente pequeñita. Y está bien porque el problema también es, para mí, la sostenibilidad del proyecto tiene un pequeño fracaso en este momento y es el número de personas que trabajamos en el archivo. Es decir, yo sola no puedo con esto y os lo digo con toda sinceridad y además se lo he dicho a dirección, quiero decir que lo puedo expresar libremente porque con mi jefa también le he hablado en estos términos, ¿no? Porque ahora creo que una de las cosas más bonitas, visto que el proyecto es un prototipo, que lo estamos presentando, que podría haber alguna institución que estuviera interesada en reutilizar el software, resulta ser que no tenemos la capacidad de, por ejemplo, conseguir que una comunidad de desarrolladores trabajen en esto. Esto se ha hecho en Plone, acogimos desde la Fundación unas jornadas de Plone, pero ahora nos tocaría, pues, irnos a presentar un paper en Nueva York, que es donde se celebra, y empezar a mover cosas así, pero es muy difícil hacer una cosa así. No sé, yo creo que es todo muy experimental. Yo espero que realmente, confío en la idea de que la herramienta como estructura, con todas esas cosas que hablaba ayer, que si virtuoso, que si frontend, que toda esta estructura, que este portaaviones que digo que hemos construido, sirva justamente por lo flexible que es, porque cada uno se puede descargar unas partes y porque cada uno puede describir su archivo a través de reelaborar la ontología. Eso no sé si respondo muy bien a tu pregunta, pero... Bueno, sí, pero me ha sorprendido que empieces un poco también disculpándote, ¿no? Quizás hemos utilizado software libre, pero hecho a la medida, ¿vale? Has añadido, o sea, o has aportado un elemento que no había en este mundo. Sí, pero si no eres capaz de generar comunidad no sirve para nada. Eso es lo que he aprendido durante estos 3 años. Porque tú al principio piensas, bueno, como lo hago en software libre, pues esto va a tirar. Y un día cuando nos reunimos con la comunidad de Plone, un chico muy majo me dijo, ya Nuria, pero esto hay que trabajarlo y eres tú quien lo tiene que trabajar. Es la institución, no yo, pero es la institución que tiene que conseguir generar comunidad. Si lo conseguimos, hemos triunfado. Si no, en parte, para mí va a ser un fracaso, aunque esté bien el proyecto, aunque sirva de modelo para otras instituciones. O sea, no es un fracaso total, pero no cumples las expectativas donde quizá tú hubieras querido llegar, ¿no? Y cuando veo en la capacidad de recursos humanos que estamos, pues mucho me temo que vamos a fracasar, pero ya por un tema incluso de personales, que no se puede llegar a todos los lados. Incluso, como os decía, ¿no? Solo hay un expediente subido. Eso es responsabilidad mía, pero es que si tengo que hacer gestión, tengo que venir a Artium a presentar, tengo que hacer no sé qué, tengo que recibir gente al archivo porque el proyecto educativo nos está colmando tanto. Yo estoy súper feliz de hacer eso,
pero implica que durante 2 días a la semana yo no trabajo haciendo un determinado tipo de cosas porque recibo gente en el archivo y eso, cuando recibes gente y tienes que estar por ellos, no puedo estar subiendo fotografías. No, porque necesito concentración, necesitas un determinado tipo de espacio de trabajo. Y bueno, esa es la realidad a día de hoy, desgraciadamente, ¿no? Aún así, ánimo, porque bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh? Yo lo doy todo porque ya que lo he dado durante 3 años, no me queda mucho más, ¿eh? Más que ánimo, también felicidades, porque bueno, habéis puesto vuestro granito de arena y seguro que de eso puede salir mucho más. Entonces, muchas gracias. No... Bueno, esta es un poquito, si no hay más preguntas, os enseño un poquito la plataforma. Esta es la plataforma, la página de inicio, no sé por qué se ve todo tan grande, porque se debería ver más en pantalla. Bueno, en la página de inicio tienes el buscador de entrada y luego siempre hay aquí en la parte de abajo hay los últimos documentos, bueno, deberían estar los últimos documentos catalogados, que estos son de hace 3 meses, y luego los últimos documentos consultados por los usuarios. Os voy a enseñar el expediente que tengo subido, hago ya una búsqueda. Esas son las pequeñas cosas, ¿no? que también la falta de explotación no sabemos cuán bien o cuán mal funciona. Es decir, si yo no tengo más expedientes subidos, no puedo poner a prueba el motor de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es así. Yo ahora estamos en este momento y ya está. La exposición que os pongo es una exposición sobre carteles que hicimos de Antoni Tàpies. Y bueno, en la parte de arriba siempre aparece la descripción tradicional del expediente, que bueno, creo que es una cosa que hay que conservar, ¿no? Los años, que si es una unidad documental simple o compuesta, una pequeña descripción, el volumen, fondo, si el material que hay es manuscrito, mecanografiado, etcétera. Luego, aquí abajo tienes todos los documentos que los vas pasando de manera, ¿no? Así. Cuando veis un candado es que es un documento que no se puede ver, pero como mínimo tienes acceso al metadato, es decir, tú sabes que ese documento existe y que una de dos, o te puedes registrar y verlo, y en el caso de que fuera un rojo, tienes la descripción para que sepas que en el archivo de la Fundación lo puedes consultar. O sea, ese documento existe, no es que no exista. ¿Qué más cosas? Y luego la información la puedes filtrar a través de los filtros que se puede hacer por formatos, por años, por países, por idiomas, por tipo de licencia, por roles, por personas, por organizaciones, por acontecimientos, por obras de arte, por colección y por categoría. La categoría es la categoría archivística, ¿no? Si yo quiero... esto es lo que refleja más fielmente el cuadro de clasificación. Si quiero reunir toda la documentación referente a comunicación, pues clico aquí y aquí abajo pues me pone solo los documentos vinculados con la comunicación de la exposición, ¿no? Luego hay otras maneras de navegar que están en el Explora, que era un poco para facilitar el trabajo, que unos por los agentes, que eso es algo muy clásico, tampoco no tiene más secreto. Y como antes habéis visto, pues cuando os enseño solo la ficha de Antoni Tàpies, que es la que está más completa, porque bueno, como hace referencia a tantas cosas. Mira, ¿veis? Ya me han arreglado una cosa. Antes Tàpies me salía al final del listado porque no reconocía bien los acentos y ayer no funcionaba y hoy ya funciona. Porque todavía estamos en periodo de pruebas, ¿no? Y cuando tú seleccionas un agente, pues ves los documentos relacionados con esta persona, los expedientes relacionados y luego pues todos estos links de aquí, que es dónde ha participado, en qué exposiciones ha participado. En este caso solo tenemos entrado como escritor, pero te diría todos los roles que ha desempeñado Antoni Tàpies y escritor en estos documentos, artista en estos otros, conferenciante en el caso que hubiera en estos otros, intentando pues describir todavía una manera más
más específica, hay siempre un link a nuestra página web de origen, que bueno, además era una página web que ya tenía bastante información documental colgada. Luego también puedes navegar como itinerario por las exposiciones, ya que coincide además exposición con expediente, creíamos que era una manera de facilitar el reconocimiento de la información a los usuarios. Luego por colecciones, que bueno, sería por material de prensa, material de prensa, jornadas de puertas abiertas. Las colecciones son elementos que eran bastante importantes dentro de la documentación de la Fundación, ¿no? Actuaciones, libros de instalaciones, pues todos los libros de instalaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Luego todos los expedientes, que estaba claro que era importante, que de hecho cuando sales a la página de inicio, estos son todos los expedientes. Aquí representa que está todo subido, pero solo está subido el título, ¿eh? O sea, esto está vacío en realidad. Y luego, para navegar por el tipo de material que los usuarios publican, si es que quieren, porque tienen la opción de cuando están en su área de trabajo de publicar en abierto o en cerrado, pues aquí tendríamos todas las playlists que ellos han creado, con lo cual serían otras maneras transversales de navegar por el archivo. Luego, si nos registramos, ahora me pasa como la Celi esta mañana, no hay manera, a ver, vuelvo a probar. Pues no me puedo registrar y no sé por qué. Sí, pero en el primero está bien, ¿no? A ver. Pues no os voy a poder enseñar por dentro. Me sabe mal. No sé qué estoy haciendo mal, deben ser los nervios. ¡Ara! Vale, pues cuando estás loginado, lo que sí puedes hacer es hacer comentarios y hacer playlists, etcétera, etcétera, ¿no? Nos volvemos a poner en el expediente y cuando seleccionas una imagen, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Bueno, ahora lo vais a ver absolutamente todo porque, claro, yo soy usuario con privilegios. Pues aquí, por ejemplo, podríamos hacer un comentario, ¿no? Y decir, ¿no? Es el Antoni Tapias. Este es muy fácil, pero bueno, podríamos hacer comentarios de cualquier tipo. Luego también puedes hacer hilos tienes que estar registrado.
Al principio queríamos que pudiera ser, pero luego para hacer un mínimo de control, desgraciadamente tienes que poner algún filtro más. Luego también en los vídeos no os lo puedo enseñar porque no tenemos todavía ningún caso, pero en los vídeos se pueden adjuntar subtítulos. Eso es bastante interesante. Y luego pues crear playlists, ¿no? Que, por ejemplo, yo ahora creo una playlist nova, ¿no? Que se llama Tapies, la guardo. Y entonces, por ejemplo, esta foto pues la quiero añadir a esta playlist, ¿no? Y la añado, entonces me voy a mi escritorio y la tengo allí y podría ir adjuntando documentos. Aquí tengo otra de prueba donde, bueno, puedes añadir documentos de cualquier tipo. Puedes añadir un audio y luego un vídeo y cuando se reproduce todo. Lo único que luchamos mucho, pero al final por un tema de presupuesto no pudo ser, queríamos que pudiéramos hacer cortes y seleccionar fragmentos de audio y que pudieras guardar esos fragmentos, pero se nos acabó el dinero y no pudimos hacerlo. Pero bueno, esa era una de las ideas para que realmente pudieras construir tu selección documental. Igual a ti de un vídeo te interesan 2 minutos y no de una conferencia puede durar el audio pues casi 1 hora, ¿no? Y luego, lo último que quizá podría ser interesante de enseñar, pues es la parte ya de administración. Por ejemplo, ahora vais a ver un poco lo que de verdad es la ontología, que es esto. Estos son las clases de la ontología con sus subclases. Y luego a partir de aquí se construyen relaciones que son verbos que lo relacionan con otros objetos, ¿no? Las categorías principales evidentemente son agentes, que son organizaciones, personas, lugares, y eso es lo que es más fácil encontrar. Modelos ontológicos que describen a personas es fácil, que describen lugares también, pero claro, que describan case file, expedientes, pues no, que describan un museo, pues tampoco mucho, que en este caso era pues la descripción por IBEN, actividades, que es aquí donde van exposición, las actividades que realizamos todos, exposición, seminario. Luego hay algunas que todavía no las tengo implementadas. Una que para mí era muy importante era la tipología documental. Que, bueno, aquí tenéis las categorías principales, pero luego hicimos una descripción bastante detallada. Tengo aquí también la posibilidad de introducir un thesaurus. No lo he hecho porque no hay ninguno que me guste. O sea y como es un archivo, no estoy especialmente obligada a poner el Getty o alguna cosa de estas. Tengo la posibilidad de pensar el archivo. No es que no me gusten por nada, es una cosa que hemos discutido muchas veces, que para el arte contemporáneo a veces los tesauros que hay de bibliotecas o así no acaban de ajustarse suficiente para hacer descripciones más correctas, ¿no? Bueno, esto sería un poco la ontología y ahora os voy a enseñar, bueno, esto es para, si veréis una ficha. Imaginaros que vamos a subir un media, es decir, un texto, por ejemplo. Pues aquí haríamos toda la descripción como hacéis vosotros, como hacemos en cualquier base de datos. Y la parte esta de aquí abajo es donde están las relaciones, ¿no? Que es lo que decíamos. ¿Tiene licencia? Entonces vas y buscas la licencia que tiene. ¿Tiene una versión? ¿Tiene traducción? Irías y añadirías el documento que es la traducción de este otro documento y los linkarías. ¿Tiene versión? ¿Está coleccionado en alguna parte? ¿Está compuesto por...? Bueno, en fin, hay muchas... Estos son los verbos que realmente hacen estallar un poquito y que es la manera distinta de referenciar de cómo se hacen las bases de datos más tradicionales, ¿no? Y una cosa importante que creo que hicimos también pues, es añadir todos, ¿no? Esto ya está en la ficha, ¿no? Como el crédito,
de la imagen o el crédito de la obra, porque intentamos también hacer esta diferenciación en la ficha, porque una obra tiene muchas veces dos créditos, el del fotógrafo y el del artista. Y bueno, esto un poco son las tripas de la plataforma, ¿no? Y bueno, aquí está asignar drets legals, el filtro legal que os decía, ¿no? Aquí buscaríamos un objeto y entonces empezaríamos a responder estas preguntas y aquí lo que os decía también, cómo podemos exportar a OAI, indexar en el SORL, que son esas cosas que os decía ayer Juan Antonio, etcétera, etcétera. Bueno. De nada, a vosotros.